En el pastor alemán la muerte súbita va a tener dos características importantísimas que la van a diferenciar de la muerte súbita cuando afecta a otras razas de perros. La principal es que va a afectar a perros jóvenes, de menos de un año de vida. ¿Hay otras razas de perros que padecen muerte súbita? Sí, sobre todo son razas de las llamadas perros molosos. Los perros molosos es, por ejemplo, San Bernardo, los mastín español, etc. Estas razas tienen muerte súbita, pero a partir del 7º año de vida. Y luego, un tema que nos llama mucho la atención a los veterinarios es que va a ser una muerte súbita que no se da como en esas otras razas, cuando el perro está haciendo a lo mejor deporte, está andando y que de repente te cae al suelo y se muere. En el caso del pastor alemán se da incluso estando dormido o en reposo, que no tiene por qué estar haciendo ejercicio. Esto confirma que, por hallazgos que luego se han hecho en necropsia, que hay una serie de enfermedades del corazón que se manifiestan de forma súbita y que son enfermedades de tipo congénito, muy posiblemente ligadas, porque no está del todo claro, a la mala gestión que hemos tenido de esta raza de perros. Igual que os comentaba antes, que es una raza con mucha displasia de cadera, va a ser una raza que, sin darnos cuenta, hemos inducido este problema en ella. ¿Cuáles son los problemas cardíacos que nos van a generar esta muerte súbita en el pastor alemán? Pues van a ser 3 enfermedades que afectan al corazón. Uno es la cardiomiopatía hipertrófica, que es una enfermedad de origen desconocido, pero donde se puede observar un incremento del tamaño del corazón desde que el animal es pequeñito. Otra es la cardiomiopatía dilatada, que en la práctica es difícil de diferenciar, pero que es bastante similar. Está la hipertrófica por incremento de tamaño, sobre todo del tejido, y dilatada, donde hay una parte del corazón incrementada de tamaño. El diagnóstico entre las dos es complicado. Y luego, bastante frecuente también son las arritmias cardíacas, que van a ser arritmias cardíacas de tipo ventricular, que afectan al ventrículo del corazón, a cualquiera de los dos. Estos problemas, estas enfermedades, van a provocar que el pastor alemán tenga una mayor tendencia a la tromboembolia arterial, es decir, a que se formen trombos en la arteria, las arterias que salen del corazón especialmente, y estos trombos, pues evidentemente, si te bloquean un vaso importante que llega al cerebro, la muerte es fulminante. Entonces me preguntaréis, ¿qué se puede hacer? ¿Qué síntomas da? Cualquiera de estas enfermedades cardíacas dan síntomas, pero son síntomas tan vagos que nos pasan, y hay que tener muchísima experiencia y conocer muy bien al perro para darse cuenta, porque ves un perro que a lo mejor está un poco más triste, está un poquito más aletargado, que parece que se cansa, que como que tiene un soplo. Y claro, por eso tú no sabes, yo como veterinario puedo pensar en un soplo, pues si veo a un perro, pero de entrada yo no lo pienso. Yo pienso antes en otra cosa que en un problema cardíaco. Es un problema que te encuentras cuando haces un electrocardiograma. Visualmente es muy difícil saberlo. Entonces, mi consejo es que si vais a adquirir un perro de esta raza, de pastor alemán, preguntéis o miréis el pedigrí del perro, que os lo tiene que ofrecer la persona que os vende el animal. Lo ideal sería que compraseis, o que no compraseis, que fuerais una perrera o un centro de acogida y os compraseis un perro o que retiraseis un perro del centro de acogida. Pero si os gusta mucho esta raza, porque hay que reconocer que es un perro precioso, las cosas como son, pues que preguntéis, y que preguntéis cómo fue la posible muerte, de qué murieron los padres y los abuelos, para, no por hacerle la vida imposible al cachorro, sino para que forzar al criador a que descarte estos animales y que en un futuro mejore la calidad de los animales que ofrece al público. Pues nada, esto es lo que os tenía que contar un poco de esta enfermedad y de las enfermedades en general del pastor alemán. Espero que os haya sido de interés este vídeo, y sobre todo, miraros este vídeo que os pongo aquí, que os he dicho antes que sería de vuestro interés. Chao.